Hola queridas amigas, hermanas, pueblo de Dios, Iglesia de Jesucristo. Acá les saluda una consierva de ustedes. A los que no me conocen, me llamo Daisy Canepa. Y quería hablar un poco de los pecados de ignorancia. Es un tema que me ha llamado mucho la atención porque a veces nosotros como hijos de Dios, como su creación, hemos cometido tantos errores simplemente por no conocer su palabra o por no conocer también aún las artimañas del enemigo, porque hemos ignorado sus maquinaciones y hemos podido caer en pecado, hemos podido caer en maldición, hemos podido caer en una enfermedad, hemos podido ofender a alguien, hemos hecho daño a alguien sin querer, pero ha sido por ignorancia. Y la palabra de Dios, cuando habla de los pecados de ignorancia, pues es algo que tenemos que aprender a pedir perdón. Y nuestra responsabilidad como hijos de Dios es conocer la voluntad perfecta de Dios que está en su palabra, y a través de ella pues vamos a estar más abiertos y más, como decir, en conocimiento de lo que puede ser bueno y malo, o las consecuencias que puedan llevar pues un pecado de ignorancia simplemente por no saber, por no entender, por no estudiar, por no averiguar, por dejadez. O sea, hay muchas cosas, ¿no? O por engaño también, ¿no? Porque nos engañaron y nosotros lo creímos y por nosotros mismos no fuimos buenos bereanos, ¿no? Como lo hablan las Escrituras, que los bereanos, ahí en Hechos, ellos iban y cotejaban las Escrituras, veían si lo que decían los apóstoles era lo correcto o no, era cierto o no, de acuerdo al Antiguo Testamento, de las historias que ellos contaban, pues que estaban en las leyes. Ignorancia. ¿Qué es ignorancia? ¿No? Es la falta de conocimiento, es no saber, es falta de experiencia, también cuenta como una falta de experiencia, es una falta de información y de comprensión. Cuando no tenemos comprensión, no tenemos información, pues caemos en la ignorancia. Y muchas veces nosotros hemos caído en la ignorancia también al no sabernos cuidar, al no cuidar nuestro propio cuerpo, al comer simplemente comidas que quizás en un tiempo eran buenas, pero ahora han sido tan alteradas que nos han hecho daño. Han hecho daño pues a nuestros pequeños y hemos caído simplemente en ese pecado de ignorancia al no cuidar el templo del Espíritu de Dios. En Hebreos 9, 6, 7 dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, hablando ellos del Antiguo Testamento. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, o sea, ellos hacían un holocausto, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Esto se hacía una vez al año, se hacía un holocausto, se ofrecía por los pecados de ignorancia del pueblo. Era algo que se tenía que hacer. O sea, un pecado de ignorancia no se pasaba por alto. Como quizás nosotros alguna vez hemos podido decir, ay, que no sabía. Simplemente, bueno, hice esto, pero yo no sabía. ¿Ya? Es nuestro deber, Iglesia de Jesucristo, es nuestro deber que si nosotros hemos pecado de ignorantes, pedir perdón, saber en qué, aprender. No sabía esto, pero bueno, ahora me toca aprender, me toca saber, me toca entender, me toca ver por qué no supe. Quizás fui engañada, quizás simplemente tuve dejadez y no quise aprender. Fue algo que voluntariamente no quise aprender y dejé pasar
o algo que me contaron y no lo averigüé por mi propia cuenta, no lo creí. Creí, inocentemente creí algo, pero después no hice mis propias investigaciones. En Levítico 5, 17. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento del Señor no se han de hacer, por mandamiento del Señor no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable. Aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues el sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación. El sacerdote va a borrar, va a reconciliar, ya eso es lo que significa, va a reconciliar, va a cubrir, va a aplacar, va a cancelar el pecado. Y el sacerdote le hará expiación por el yerro, por el error, por la ignorancia, por la transgresión inadvertida que cometió por ignorancia, y será perdonado. Ya, el sacerdote cada año iba y hacía un sacrificio, una expiación, hacía un holocausto para que se pueda perdonar ese pecado de ignorancia. Era necesario hacer eso. La ignorancia no excusa el pecado. Los pecados de los israelitas, que los israelitas cometían por ignorancia, oscurecía el entendimiento y distanciaba a las personas de Dios. Porque si oscurece, es como que se va pecando, es como que te va alejando. Porque primeramente va a haber un pecado, pero después la mala información va a hacer que también nos apartemos de Dios. No va a hacer que fluya esa comunión con Dios, porque lógicamente hay algo que está obstruyendo ahí. La ignorancia nos puede llevar a la duda, a la insensatez y a la crítica sin fundamento. Nosotros cuando entremos en un argumento, cuando entremos en un diálogo, cuando entremos en un debate, verdaderamente tenemos que estar preparados. Hermanas, es nuestra responsabilidad que estemos informadas o sea, un poco de aquí, un poco de acá, un poco de acá. Hay temas que nos gustan, de alguna manera nos llama tanto la atención, quizás temas de salud, quizás temas de educación de los niños, pero hay temas que ha sido de mucho debate y ha habido mucha controversia, quizás de un lado y del otro. Entonces nosotros, teniendo una posición, tenemos que estar seguros de lo que estamos hablando, y el día que nos toque confrontar a la persona X, tenemos que tener nuestros argumentos bien puestos, bien plantados, y estar con esa confianza que lo que estamos hablando es lo correcto. Lógicamente, si estamos hablando de las Escrituras, con más razón todavía pedirle ayuda a Dios, porque Él es el que nos da la sabiduría. Cuando le pidamos, o sea, una de las cosas que nosotros tenemos que acostumbrarnos, creo, a pedirles a nuestro Padre prácticamente a diario, es que nos dé sabiduría en todo, sabiduría en entender las Escrituras, que nos abra el entendimiento y cómo hablarlas, cómo expresarlas, cómo decirlas, de acuerdo a la persona que tenemos al frente. Tenemos que tener ese trato con la persona que esté al frente, con el alma que esté al frente, sabiendo que es un alma apreciada delante del Señor. Y cómo le vamos a tratar, cómo le vamos a hablar, cómo vamos a enganchar esa carnada para que ese pez sea pescado para el Señor. Entonces ahí necesitamos la sabiduría, la habilidad de poder hablar correctamente la palabra, y si se presentan preguntas tenemos que contestarles, ¿no? Entonces es importante que estemos parados, porque por ignorancia podemos hacer
caer a una persona. Ya simplemente de repente perdimos la oportunidad de darle la palabra a alguien simplemente porque no supimos contestarle algo. Eso es allí. También hay ignorancia, ustedes saben, el tema de la alimentación. La alimentación, o sea, es nuestro deber cuidar nuestro cuerpo, el templo, el Espíritu de Dios. Y nosotros a veces hemos comido cosas que nos han hecho daño. No hemos sabido combinar los alimentos, el carbohidrato, las proteínas, las verduras, las frutas. ¿Qué frutas tienen más azúcar? O sea, es una serie de cosas que quizás por lo que también hay muchos alimentos que están genéticamente modificados. Entonces, pues nos toca también hacer nuestras averiguaciones y ir a lo natural, ir a lo más orgánico y hacer nuestras mezclas correctas, entender un poco de lo que es también pues la medicina natural, porque eso la mayoría de lo que se puede usar como algo natural no va a tener esos efectos pues contradictorios o esos efectos secundarios que tienen la medicina científica, ¿no? Los químicos que tienen y nos pueden dañar otros órganos. Entonces es nuestro deber, iglesia, hermanas, que aprendamos un poco de la ciencia, un poquito más de ese conocimiento, cómo tratar psicológicamente a una persona, cómo entrar un poco a su alma, porque a veces nosotros hemos orado para que una persona sea libre de un espíritu inmundo que ha podido de alguna manera entrar a esta persona, ¿no? Y después, ¿qué? ¿Dónde ha estado el seguimiento? ¿Dónde ha estado la ayuda? Porque muchas veces esa alma que ha sido libertada, nuevamente al ignorar cómo seguir adelante, al ignorar pues el conocimiento de las Escrituras, simplemente abre puertas y nuevamente puede venir ese espíritu malo y como dice la misma Escritura, ¿no? Viene con 7 más y el postrer estado es peor que el primero porque justamente hubo ignorancia. Entonces yo lo que quiero más que todo recalcar es que podamos ser responsables de aprender, de estudiar, ya de que el Señor, porque Él pone el querer como el hacer, que por su buena voluntad nosotros podamos aprender y aprender con gusto, sabiendo por qué lo estamos haciendo. Es bueno que sepamos un poco de algo de política, de las noticias, es bueno, ¿ya? Pero que también no sea fatiga para nosotros, porque también Eclesiastés habla que el mucho estudio puede ser fatiga para nuestra carne, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado, que todo tenga un balance, aprender y lógicamente lo primero que tenemos que aprender es la palabra de nuestro Padre. Eso es lo primero, ese es el fundamento, entender, conocer su perfecta voluntad. Y yo estoy hablando de algo básico, pero que muchas veces lo pasamos por alto. En Proverbios 19:2 dice: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra el Señor se irrita su corazón. En el 19:8 dice: el que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. ¿Ya? Lo que aprendamos, guardémoslo. Si entendemos algo, pues estamos amando nuestra alma. Estamos amando nuestra parte almática, nuestra parte de la emoción, la parte que si yo me estoy entendiendo a mí, estoy entendiendo a mi hermano, estoy entendiendo a mi prójimo, estoy entendiendo a mi hijo, a mi hija. O sea, los estoy entendiendo, entonces yo voy a tratar esa alma de una manera diferente, pero yo tengo que esforzarme por entender un poco lo que hay en su alma, ¿ya? Y no ignorar y pasar por alto que si llora, que si grita, que si está cabizbajo, o sea, pasarlo como si fuera algo, simplemente algo que pasó y no me di ni cuenta de lo que estaba sucediendo porque no tuve una inquietud.
porque estoy ignorando. Ya es un pecado que creo que la ignorancia es un pecado. ¿Ya? Y estamos viéndolo acá, que los sacerdotes hacían expiación, pues ellos se iban delante del Señor y pedían perdón por esos pecados de ignorancia del pueblo. En Ezequiel 45:20 dice: así harás el 7º día del mes para los que pecaron por error y por engaño, y harás expiación por la casa. ¿Ya? Para los que pecaron por error y por engaño, porque sí, hay engaño, nos dijeron algo y simplemente caímos. Hubo ignorancia. ¿En qué hubo ignorancia? En simplemente no confirmar, no estar seguros, o de repente hubo una desobediencia. Si algo nos dijo el Señor, si algo nos dijo, o sea, por ejemplo, por poner un ejemplo, lo de Eva, el Señor les dijo: no toquen de ese árbol, no lo toquen. Y vino el enemigo, vino el engañador y habló a Eva, habló al oído: no te va a pasar nada, si tocas eso no vas a morir. ¿Ya? Entonces ella le creyó, ella fue engañada. ¿Ya? Ella fue engañada porque escuchó la voz de un mentiroso. Pero si ella hubiera obedecido, entendiendo: Señor, yo voy a obedecer porque tú quieres lo que es bueno para mí. Tú deseas mi vida, tú deseas mi bien, tú me amas. O sea, conocerlo en el temor, en la obediencia. Eso es algo que nos va a garantizar. Quizás algunas cosas no las vamos a entender, pero por nosotros ser obedientes al Señor, el Señor nos va a bendecir, y Él nos va a decir por qué después. Él nos va a decir el por qué, nos va a hacer entender, porque el Señor simplemente se agrada de nuestra obediencia, se agrada de nuestro corazón que tiene temor de Él, y es un corazón que le obedece. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dice Oseas 4:6. Este versículo lo hemos escuchado, lo hemos leído muchísimas veces, ¿no? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Así que nuestra responsabilidad es el conocer al Señor. Como dice su palabra, ¿no? Si en algo he de gloriarme, es en entenderle y en conocerle. Al entender algo de nuestro Padre, porque yo sé que Él es grande, Él es increíblemente inteligente, sabio, y quizás nuestra mente, para que pueda entender al Padre, pues es algo que solamente en su misericordia, en el Espíritu, lo podemos hacer. Con ese deseo de simplemente agradarle y con humildad obedecerle, sabiendo que en sus manos estamos seguros. Eso va a ayudar, pero es entender su corazón, que si Él ha mandado algo, es para vida. Si Él ha mandado algo, es por un propósito. Y repito, quizás no lo entendamos en ese momento, pero lo podemos entender después. Después que ha pasado quizás años. Quizás ha pasado tantos años que ya no estamos en esta tierra, ya estamos con el Señor. Y cuando estemos con el Señor le vamos a dar tantas gracias de que quizás Él permitió que pasemos pruebas que en su momento fueron duras, pero Él tenía un propósito y le vamos a dar las gracias. Gracias porque permitiste que pasara esta prueba. No lo entendí, Señor, pero tú lo permitiste y tú me guardaste, tú me cuidaste, tú sabías por qué, y gracias, ¿no? Entonces, acá dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, o sea, su palabra, su ley, sus mandamientos, sus estatutos, se desecharon, no se obedeció. Yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste
la ley de tu Dios. También hay olvido. Cuando a veces hay conocimiento, hay información, pero se olvida. Entonces, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es pedirle al Señor que a través de su Espíritu nos haga recordar. Tenemos que estar muy sensibles a la voz de su Espíritu. No tenemos que andar corriendo de aquí para allá. Tenemos que tener un descanso, tenemos que tener un momento en que, Señor, ¿esta es tu voluntad? Señor, ¿qué es lo que dice tu palabra respecto a este tema? ¿Qué es lo que me quieres decir tú respecto a esta persona? Tenemos que hacer un alto, aunque sea milésimo de segundos, pero hacerlo. No pasar las cosas así rápidamente porque se nos olvida, se nos puede olvidar, puede pasar, pero Dios no lo permita, ¿ya? Y eso va a depender mucho de una comunión perfecta con el Señor y de como decir, esa sensibilidad que podemos tener con el Espíritu de nuestro Padre. Ya, porque teniendo esa sensibilidad, el Espíritu de Dios nos va a hablar y nos va a decir: esto no está bien, para, no lo hagas, esto no está bien. Entonces, inmediatamente nosotras que bueno, somos espirituales, vamos a discernir y rápidamente vamos a obedecer la voz de nuestro Padre. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Ya? Entonces, nuevamente hay un endurecimiento porque al no tener una información, al no tener algo claro, al no tener un entendimiento, podemos ser fácilmente engañados. Puede haber un engaño. Ya acuérdese quién es el padre de toda mentira y es muy hábil. Ya no podemos ignorar sus maquinaciones. Entonces, simplemente no tenemos ese endurecimiento que hay es a causa de pasar por alto el pecado, pasarlo por alto. Y va habiendo más endurecimiento y se entra en el engaño, ¿no?, del pecado. Ya es nuestro deber, hermanas. Me acuerdo que cuando tocamos este tema en una reunión que tuvimos de coinonía con nuestras hermanas, me acuerdo que una hermanita dio este ejemplo y me gustó mucho. Ella habló de las reglas de tránsito, que cuando nosotros estamos pues andando y de repente desconocemos alguna regla de tránsito, de repente desconocemos que hay una parada aquí. Ya antes, por ejemplo, ayer fue o antes de ayer, estábamos yéndonos a una calle y recién habían puesto una parada de stop. No lo había, antes no lo había. Y entonces nosotros pasábamos sin parar. Pero de pronto, pues estaba allí. Y wow, o sea, la pusieron, pero la desconocíamos nosotros. No nos habíamos dado cuenta, nos tuvieron que decir que ahí está esa parada. Entonces, ¿qué pasa si uno no la ve, la ignora, no se da cuenta? ¿Qué pasa? O sea, va a venir el policía, si es que hay un policía ahí, pues, y nos va a poner una multa. ¿Y yo qué le voy a decir? No lo vi, lo ignoraba. O sea, ¿qué le voy a decir? O sea, el policía simplemente va a cumplir su ley. Va a cumplir su trabajo. Si uno cometió una infracción, pues vamos a ser castigados. Ya es algo que sucede acá en el mundo, en la tierra, aquí de los vivientes, las leyes de la tierra, y pues imagínense con las leyes de nuestro Señor. Se peca de ignorancia y va a haber consecuencias. De que las va a haber, va a haber. Entonces, nuestro deber, nuevamente, lo estoy diciendo varias veces, es aprender y que sea nuestro Padre, nuestro Maestro, ¿no? Que Él nos enseñe con su paciencia, con la sabiduría que Él tiene y que nos ponga, que nos abra el entendimiento, porque Él es el que abre el entendimiento. En 2 Corintios 2:10 dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado,
Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea que cuando el apóstol perdona algo, quizás él no sabía, pero él no sabía de qué estaba perdonando, pero él lo perdonó por ellos, para que el enemigo no gane ventaja. Se gana ventaja cuando no hay perdón. Sí, o sea, el enemigo gana ventaja cuando no hay perdón. Somos entregados a los verdugos cuando no hay perdón. Entonces, quizás, ay, que necesito tiempo, está bien. Son procesos, el perdón es un proceso. Pero el Señor sabe y conoce tu corazón si tú vas a querer verdaderamente entrar en ese proceso. Porque a veces no se quiere entrar en ese proceso porque quiere entrar la venganza, quiere entrar la culpa también, y uno mismo se hace daño. Y tenemos que tener cuidado con eso. Y no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. El perdón, o sea, esa es una parte que también, o sea, muchas veces hemos caído en la ignorancia de no perdonar. Y hay cosas que son duras, muy difíciles de perdonar porque nos duelen hasta el corazón, hasta lo más adentro de nuestro corazón. Pero la palabra de Dios dice que su amor ha sido derramado en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo y que su amor, el amor de Él, cubrirá multitud de pecados, los cubrirá. Segunda de Pedro 3:5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Estos ignoran voluntariamente. Ignorar voluntariamente, o sea, a veces no se quiere aprender. Hay personas, hay hermanos que les gusta aprender de otros, pero su estudio personal, como que no hay una disciplina en eso. Y eso también es algo que se debe de cambiar. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad el estudiar las Escrituras a manera personal, porque cada cual tiene su tiempo con el Señor. Es tu espacio con nuestro Padre, con tu Dios, tú y Él. Es tu espacio con Él, que Él te va a enseñar, porque Dios es un Dios personal. Ya Él te va a hablar, Él te va a enseñar. Entonces, tu tiempo con Dios es muy importante y Él te va a dar eso. No podemos estar esperando que venga el hermanito X para que te enseñe, ya que hay maestros, y gloria a Dios por los maestros, pero tu momento de estudio con el Señor, eso no se puede reemplazar, eso debe de haber. Quizás lo que te enseñó el hermanito, pues vete y vete a cotejar, vete a ver, vete a confirmar si lo que dijo está correcto. ¿Ya? Eso es ignorar también. O sea, cuando uno no quiere estudiar y simplemente depende de otras personas, ¿no? La responsabilidad de cambiar es para uno mismo, hermanos. Nosotros tenemos que ir mejorando. Si con alguien nos vamos a comparar en esta tierra, yo digo en esta tierra, es con la persona, conmigo misma el día de ayer. Si aprendí algo más de lo de ayer, ¿qué experiencia gané? ¿Qué aprendí? ¿Qué mejoré? ¿O sigo igual? Pasó un día y como que no hubiera sucedido nada. Algo tengo que haber sacado del día de ayer para mi persona. ¿Ya? Y el espejo también es la palabra de Dios. Y si algo voy a verme es con mi Padre. O sea, ¿qué es? Porque la misma palabra nos dice, el mismo Señor dijo que sean santos como yo soy santo. Sed santos, como mi Padre que está en los cielos es santo. Sean santos. Entonces, si algo podemos ir llegando a la santidad, es mirándolo a Él. Mirándolo a Él. O sea, no podemos estar mirándonos acá porque fallamos.
No somos personas que hemos llegado quizás a esa madurez. Estamos yendo hacia eso. Y gloria a Dios porque hay hermanos que son un ejemplo para nosotros. Pero siempre nuestra mirada puesta en el Señor. Ahí, porque hacia allá vamos. En Deuteronomio 6:7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Ya, las palabras del Señor, yo creo que esa va a ser nuestra brújula, ese va a ser nuestra torre. Nos vamos a agarrar de ahí. Todo fluctúa en este mundo. Todo se mueve. O sea, lo que estamos viendo hoy está y mañana no. Ya, pero la palabra de Dios permanece para siempre y la palabra de Dios es verdad. Es la pura verdad. Ya se cumple. Desde la A hasta la Z se cumple. Ya, y si nosotros, el consejo es que le repitamos a nuestros hijos y le hablemos la palabra, entonces si el consejo es ese, entonces nosotros también tenemos que repetirnos la palabra. Nosotros también, para nosotros. Nosotros le vamos a hablar, pero hablemos también, o sea, todo eso que yo le estoy hablando a mi hijo, o sea, es para mí. Es para mí. Tengo que darle el ejemplo, tengo que hablarle y yo lo tengo que cumplir. O sea, hay mayor responsabilidad cuando somos maestros, porque se supone que yo ya lo estoy viviendo. ¿Ya? Entonces, si estoy hablando algo, como dice acá, la repetirás a tus hijos, entonces, para que lo tengamos presente y justamente no caigamos en la ignorancia, la vamos a aprender, la vamos a entender, va a ser parte de nuestro ser, esa palabra. Salmo 19, 12, 14. Salmo 19, 12, 14 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Que esta sea nuestra oración, amada iglesia. Que el Señor nos libre de los pecados que de repente están allí bien guardaditos. Y no es porque nosotros, o sea, es porque lo ignoramos. Es algo que nos estamos ignorando. No es porque nosotros que querramos o lo queramos guardar ahí. Creo que nadie quiere guardar ahí algo, un pecado, una inmundicia, sino porque se ignora, porque no sabíamos que de repente eso era algo que no le agradaba a Dios. No sabíamos que de repente eso era algo que estaba abriendo la puerta al enemigo, porque estábamos ignorando sus maquinaciones. No sabíamos que eso era algo que se tenía que pedir perdón, porque era una ofensa que se cometió con X hermano, X familia, y dañó su corazón, dañó tu relación. Esa persona se alejó de Dios porque nosotros no nos dimos cuenta, ignoramos que se le había ofendido, ignoramos que le dijimos esta palabra y de repente esa palabra no era la correcta y la apropiada en ese tiempo. Entonces, esta oración que dice: líbrame de los que me son ocultos, líbrame de los errores, que yo pueda entender, ¿no? Líbrame de los errores que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Hermanas, ignorar el pecado es pasar por alto el pecado. Es pasarlo por alto. Ignorar, pasó, hice algo y es pasar por alto. Es ignorar también las consecuencias. Vamos a ignorar las consecuencias. Todo lo que hagamos, todo lo que hagamos tiene consecuencias, todo, absolutamente.
Mis pensamientos tienen consecuencias, se abren cajones emocionales. Si yo estoy pensando algo que no tenía que pensar, trayendo a memoria un pecado pasado, yo voy a abrir algo emocional, algo negativo, algo malo. Me voy a deprimir, me voy a poner triste, me voy a molestar, voy a culpar a alguien, me puedo alejar de Dios, contristo al Espíritu de Dios. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que ver las consecuencias, tenemos que ir más allá. Por eso el Señor nos pone ejemplo de las águilas, cómo ellas ven, ¿no? Cómo ellas suben. Entonces nosotros en la oración tenemos que subir, tenemos que ver el panorama. Y el Señor nos abra nuestros ojos, nos abra el entendimiento, nos abra nuestra mente para ver y entender un poco de su perfecta voluntad. Pero nos vamos a ahorrar mucho siendo obedientes a su palabra y haciendo estas oraciones que creo que el Señor nos lo dijo a través del salmista. Y no estamos, nosotros a veces no estamos viendo y entendiendo que si no estamos creciendo o no estamos brillando como debería de ser, es porque hay algo. Hay algo. Si no estamos teniendo la paz, si no estamos teniendo el gozo de nuestra salvación, que de repente lo teníamos en un comienzo, pero de pronto se fue apagando. Y no le damos importancia, estamos dándole lugar a la ignorancia. No lo voy a pasar. Y simplemente va creciendo algo que no es, y nos va apartando de nuestro Padre. Ya nuestro esfuerzo y nuestro deseo que sea siempre tener un corazón puro delante del Señor. Puro en todo, y que Él nos muestre si hay algo, alguna pequeña manchita, algo pequeñito, que Él nos lo muestre. Y para eso tiene que haber humildad, tiene que haber un tiempo con Él, con nuestro Padre. Tiene que haber un tiempo de silencio. Tenemos que dar lugar al silencio en nuestro momento con el Señor, para poder escuchar, para poder reflexionar, escuchar su voz. Espero que esto haya sido de bendición para sus vidas, hermanas, y que sigamos creciendo en su gracia, en su favor, en su amor, en su crecimiento, en su entendimiento de su palabra, y que seamos de bendición en sus manos de Él para el pueblo de Dios. Dios la bendiga.